amor. Rogelio y yo, bajo el mismo techo, con el mismo frío, tiritando en el lecho, dormíamos. Rogelio y yo. Y continuamos con Es la Mañana de Guadalajara y continuamos con un clásico en estas fechas en las que ya estamos muy cerquita del final de este año 2019 y en la que hay que hacer una revisión de los hechos más destacados y más renombrables que, bueno, que han acaecido aquí en la provincia de Guadalajara y por supuesto en la capital y los pueblos principales. Y para ello, pues invitamos, como casi siempre, a Roberto Mangas, director del Heraldo de Henares. Muy buenos días, Roberto, y gracias por acercarte un año más a Es la Mañana de Guadalajara. Buenos días, José Luis. Un placer, como todas las veces que nos invitáis al Heraldo de Henares a compartir unos minutos con vosotros y, desde luego, un año más, efectivamente, en este especial de fin de año de radio y el Heraldo de Henares. Pues vamos a ver, porque este año ha venido con muchas noticias, buenas, malas, irregulares. Bueno, eso no es noticia, es lo que tiene la vida misma, ¿no? Que a veces se nos da mejor que peor. Pero si te parece, podemos empezar analizando un poquito pues el momento político que se ha vivido a lo largo de este año y lo que nos ha quedado después de aquellos polvos, ¿no? Ha sido año de elecciones, muchas elecciones, generales, autonómicas, municipales. Ha habido partidos que han pegado pues el subidón, otros que se han caído al pozo. En fin, ¿cómo lo habéis visto todo esto desde el Heraldo de Henares? Bueno, el primer proceso electoral precisamente fue en las elecciones generales, que por culpa del bloqueo que mantiene Sánchez en la vida política, social y económica de este país desde hace casi 4 años, pues gobernando con 84 escaños con una moción de censura, no le quedó más remedio que convocar unas elecciones. Y este bloqueo llevó a que hubiera que convocar unas segundas elecciones generales luego en noviembre, de abril a noviembre. El resultado para el Partido Socialista no fue el esperado, con lo cual fue peor de lo previsto y se tuvo que echar en brazos de la persona con la que no podía dormir si en abril hubiera pactado, que era Pablo Iglesias. Y a partir de ahí, pues la situación política en España es intratable, es ingobernable. Me recuerda mucho a la situación política de Italia de los años 80 y 90, donde era imposible que se pusieran de acuerdo y donde el país, uno de los más ricos del mundo, estuvo al punto de irse al traste. Pues España está en esa situación por culpa de este señor, de Pedro Sánchez, que desde que llegó a la Secretaría General del PSOE está haciendo ingobernable el país con sus nos, con sus pactos, con sus proyectos y con su egocentrismo particular, que lo único que pretende es sustituir un régimen por otro y él ser esa cabeza visible. Esperemos que este pacto, que las elecciones, que los ciudadanos españoles no quieren por los resultados electorales, no olvidemos que tiene mayoría el centro derecha en España, aunque luego la ley DON perjudica a los partidos constitucionalistas, porque si no convertimos el riesgo de que España lo va a pasar muy mal en los próximos años por culpa de, ya digo, del egoísmo y el egocentrismo de este señor, que en su partido un día se atrevieron a quitarlo de la Secretaría General por miras del futuro de España y ahora, por mirar de sus cargos y de sus bolsillos, pues se han callado todos y ahí siguen. En cuanto a las elecciones autonómicas, como bien decías, José Luis, cada 4 años, estas sí que en Castilla-La Mancha se celebran cada 4 años, pues dejaron un resultado excelente para el gobierno de García Paje, a pesar de que ha incumplido el 90% de las promesas que hizo en campaña electoral en el 2015, entre ellas acabar con los supuestos recortes de Cospedal, que más que recortes eran políticas activas para impedir la quiebra y el hundimiento de la región. Y Paje, por un lado, hacía la demagogia normal de la izquierda, en el sentido de que decía que iba a quitar esos recortes, que iba a volver a la situación previa de despilfarro y de hundimiento y quiebra de la región, algo imposible, pero los electores se lo creyeron y le votaron. Ha mantenido todos los recortes, ahí tenemos los sindicatos denunciándolos todos los días, pero sin hacer manifestaciones, como hacían antes, porque ahora gobiernan los que le pagan y los que le subvencionan. Entonces, la región sigue con las mismas ratios de primaria, con los mismos hospitales de antes y con menos médicos, con menos camas, con los mismos servicios de urgencias, que incluso con menos ambulancias, pero como gobierna la izquierda no hay problema. Pero eso lo vende muy bien. Entonces, el gobierno de Emiliano García Paje consiguió una mayoría absolutísima. No sabemos muy bien qué es lo que ve la gente cuando... Se fueron 19 diputados, ¿no? 19. Y
También hay que decir que parte de la culpa es del Partido Popular, que o se renueva poco o se renueva mal. O sea, no vamos a pensar solo que es de gente que no sabe ver entre líneas, que le están vendiendo una burra mala, como decían los antiguos, en vez de vender una burra ciega, en vez de venderle una jaca trotona, ¿no? Sí. Entonces, la región está para atrás. O sea, las listas de espera son insufribles. O sea, las empresas privadas de seguros de salud, y lo decimos bien alto y bien claro, yo lo hablo con todo el mundo tiene seguridad social y todo el mundo tiene un seguro de salud propio, privado, porque no pueden aguantar 6 meses para cualquier tipo de intervención menor e incluso más para algunas intervenciones mayores. Y eso no lo digo yo, ni lo dice el PP, ni lo dicen las cifras, lo dicen los datos. La sanidad con el gobierno de García Paje se hunde. No funciona. ¿Por qué? Porque parece ser que le debe interesar más que funcionen las empresas privadas de seguros privados, para que la gente se vaya a un seguro privado y no pase por las interminables listas de esperas que cada vez que gobierna el PSOE, ya lo vimos con Barreda, que había listas de un año y pico, con el gobierno del Partido Popular, que tuvo que hacer recortes, pero por lo menos las listas de espera se iban a los 45-60 días al final del mandato. Entonces, este gobierno de García Paje, hay que reconocerle que como demagogo y como estrategia política es muy bueno. ¿Qué hizo? Con una mayoría absoluta, pactar con Ciudadanos para darle coba a un partido que ya estaba casi en estado terminal después de las elecciones de abril, porque a pesar de sacar 50 y tantos escaños, no participó en el desbloqueo de la situación política de España. Y le ofrece un pacto de gobierno regional a cambio de que Ciudadanos le regale ayuntamientos y diputaciones en toda la comunidad autónoma. Una buena jugada de Paje, una pésima jugada de Ciudadanos y de Albert Rivera y de Alejandro Ruiz, que aceptó ese conchabeo en Castilla-La Mancha, cuando tenía nociones de gobernar en varios ayuntamientos, con el PP y con el PSOE, pero sobre todo con su socio natural. Si Ciudadanos dice que es un partido liberal, no puede aliarse nunca con un partido socialdemócrata que tiene un montón de pactos con comunistas, bolivarianos, podemitas e independentistas. ¿Qué hacía Ciudadanos votando un pacto con Paje, que acababa de venir de un pacto con Podemos? Eso la gente en Castilla-La Mancha lo entendió en las elecciones autonómicas y se lo terminó haciendo pagar. Como no pudo hacérselo pagar en esas elecciones porque ya no había repetición, pero sí hubo en las generales, pues lo mandó a donde lo tenía que mandar, a las Heras, a calentarse en una hoguera con 10 escaños después de tener 55. ¿Puede ser que Ciudadanos no esperara elecciones generales tan pronto? Dirá, bueno, de aquí a 4 años ya se le han olvidado lo de los pactos y mantendremos el nivel, ¿no? No, no era imposible porque el doctor no, el doctor Sánchez, bueno, el otro día escuché que el hijo de un amigo llevaba 3 años con la tesis y era imposible porque le exigían muchas cosas y los tutores de la tesis eran muy duros. Digo, pues que se apunte con los tutores de la tesis de Sánchez, que seguro que en 2 meses la consigue el doctorado. Entonces, el doctor no siempre dijo que no iba a pactar con Ciudadanos y Albert Rivera dijo que no iba a pactar con Sánchez, con lo cual si Albert Rivera no era consciente de que iba a haber elecciones generales otra vez, es porque tenía muy poca visión política. El problema es que no puedes pactar en Madrid con el centro derecha, con el Partido Popular y con Vox, y en Castilla-La Mancha pactar sin opción de gobierno, porque tenía mayoría absoluta García Paje, pactar con Paje para regalarle ayuntamientos gratis, como el de Guadalajara, ¿no? Y esperar que solo los ciudadanos lo entendieran, que un partido liberal pactara con la socialdemocracia que se alía con el comunismo y con el podemismo. Era imposible, era imposible. Si eres un partido liberal tendrás que hacer de árbitro, pero no pactar. Cierto, podrás apoyar unos presupuestos, podrás exigir que ciertas leyes no sean restrictivas de derechos individuales, como pretende el PSOE cada vez que gobierna con los derechos individuales a cambio de unos supuestos derechos comunitarios, sociales y demás. No. Si eres liberal con todas las consecuencias, y eso le hundió. En fin, esa es la lectura que sacas tú por lo menos en Castilla-La Mancha y que defiendes, claro, en tu diario, en el Heraldo de Henares. También tenemos un nuevo actor en la política, por lo menos en la política local aquí en Guadalajara, que es Vox. ¿Cómo habéis visto desde el periódico que diriges esta irrupción de un partido como Vox en el panorama político, ya no solo local, sino nacional?
Bueno, es lógico. Desde el año 77, las primeras elecciones generales, las primeras preconstituyentes, y luego a partir del 79 ya con las primeras constituyentes, con la Constitución ya aprobada en el 78, lo que está claro es que España y el resto del mundo es bipartidista. Derecha, izquierda, socialdemocracia, centro-derecha, llámalo como quieras. En Estados Unidos son republicanos y demócratas, en Alemania son socialdemócratas, yo qué sé. Pero Hay dos bloques. solo hay dos bloques, pero esos dos bloques se pueden dividir en varios partidos. Cuando dices, acabó el bipartidismo, yo digo, bueno, la gente es que no se entera. El bipartidismo es de ideas, no es de partidos. Entonces, la gente o es de un bloque o es de otro, independientemente del partido al que vote. No hay más. O sea, tú puedes ser de centro-derecha y votar al PNV y decir que eres independentista, pero eres de centro-derecha, porque votas al PNV, y eres de centro-izquierda radical si votas a Esquerra Republicana, por más que seas independentista. Entonces, las ideologías, solo hay dos bloques, la derecha y la izquierda, la socialdemocracia, el centro-derecha, los conservadores. Entonces, siempre ha habido partidos que ante una situación de un mal resultado del partido principal que aglutina esa ideología, como pueda ser el PSOE o pueda ser el Partido Popular o la Alianza Popular en su día, pues surgen al calor del cabreo de los votantes porque han hecho algo. Con el PSOE pues surgió en su día pues el Partido Comunista o Izquierda Unida de Julián Guita, se le llevó 20 escaños, por ejemplo. Entonces, y el PSOE bajó con Almunia un montonazo porque lo estaba haciendo mal, y a partir del 2015 surgió Podemos y el PSOE se hundió a los 80 escaños. Pero había un bloque de centro-izquierda ahí, o de izquierda con la izquierda radical. Y en la derecha pasó lo mismo. Han surgido partidos como el CDS, ha surgido el partido UPyD, que era de izquierda también, ha surgido pues Ciudadanos, que le ha quitado votos al PP, o ha cogido votos de esa derecha y hacerla como más liberal, menos conservadora. Y ahora la tendencia, como decía Newton, ante la acción, la reacción, de ante una izquierda muy radical de Pedro Sánchez, pues surge un movimiento de respuesta y de defensa de la ciudad, de los ciudadanos y de la sociedad, que es hacer un centro derecha muy radical, que es Vox. Entonces, le ha quitado, ante la moderación de Ciudadanos, que entienden que no hace suficiente por equilibrar el barco cuando se hunde por proa, para hundirlo, para equilibrarlo por popa. Es decir, si Ciudadanos es blandito con un radical como Pedro Sánchez, los ciudadanos votan a un radical de derechas para equilibrar el radicalismo de Pedro Sánchez y Podemos. Eso es lógico. ¿Qué pasará en 4 años cuando, si Dios quiere y no pasa nada, no se hunde el país y nos vamos a la venezolización de España, que es todo lo que indica estos pactos del señor Sánchez? Pues que seguramente el Partido Popular recuperará más escaños, Vox bajará y Ciudadanos seguramente, por las marchas que lleva, o se integra en el PSOE, en el PP, yo creo que más gente en el PP que en el PSOE, pero terminará desapareciendo como UPyD, como UCD, como CDS. ¿Por qué? Porque los ciudadanos solo quieren seguridad jurídica, y esa seguridad jurídica la dan los grandes partidos. El PSOE perdón, con todos los grandísimos casos de corrupción que ha tenido, es el partido más corrupto de Europa. El Partido Socialista, el despilfarro y la corrupción son sinónimo de Partido Socialista, lo vemos en Andalucía y lo vimos en los años 80 y 90 con Filesa, Malesa, Tainsport, Roldán, o sea, el PSOE, allá donde va, despilfarra, y sus militantes terminan llevándoselo crudo. Y el Partido Popular también ha tenido muchos militantes, y llegó un momento en que había tal sensación de impunidad y de latrocinio que hubo que mandarlo a la oposición. Pero eso se termina olvidando y se termina perdonando y pasando página, porque ya no son los mismos militantes. Entonces terminará desapareciendo Ciudadanos, Vox se quedará en los 12, 14, 20 escaños, que es lo máximo que tal, como los partidos comunistas o extremistas de izquierdas como Podemos o el Partido Comunista de la época de Anguita. Y seguirán el PSOE y el Partido Popular. Y uno de los dos terminará gobernando en 4 años, esperemos que con España íntegra como está ahora y sin destrozos muchos después de haber pasado Pedro Sánchez por la presidencia del gobierno. Es decir, no entiende el votante español que un partido de centro pues a veces tenga que pactar con unos y a veces con otros, porque precisamente, según tu tesis, en España, como en todos los lados, somos bipartidistas, somos o de unos o de otros. Sí, sí se puede. Una cosa es pactar y otra cosa es hacer gestión de gobierno. Es decir, Ciudadanos puede haber dicho, vale, te presto los votos en abril de este año, te presto los votos, que no quiso Pedro Sánchez, pero bueno, aunque Albert pongamos que tampoco se lo ofreció, pero se lo hubiera ofrecido. Te presto los 50 escaños para que no tengas que depender ni de Podemos ni de la Esquerra.
Pero, ¿para qué? ¿Para una coalición de gobierno? Las coaliciones de gobierno de los liberales en Europa han fracasado siempre, lo vemos en Inglaterra y lo vemos en Alemania. El Partido Liberal siempre se termina hundiendo porque quien absorbe la política es el Partido Conservador mayoritario. Eso lo sabía Albert Rivera, y entonces sí que podía haber hecho como un pacto externo para decir: tú no dependas de ellos, te voy a dar la investidura y a partir de ahora esta lista de leyes liberales van a salir adelante para mantener la unidad de España, para mantener a los terroristas en la cárcel, para mantener a los independentistas quietos y para mantener un Estado social y democrático de derecho occidental, no venezolano. Si hubiera ocurrido eso, seguramente ahora Ciudadanos era el que tenía los 60 escaños o los 80 escaños. Pero los egos de Pedro Sánchez y de Albert Rivera lo impidieron. O sea, no hablo de que no se puede pactar, porque a veces pactos contra natura hay que darlos por salvaguardar la estabilidad, pero sí de apoyar aspectos de gobierno para que impedir que el otro se radicalice. Hablabas hace un momento también del tema de la corrupción y también ha dejado bastantes titulares este tema, ya no solo por el juicio de los seres, sino por el escándalo sueldo de los seres, o si quieres incluso incluir ahí la ley de altos cargos de paje. ¿Cuál es el tratamiento que ha recibido este tema en el Heraldo de Linares? Bueno, en el Heraldo y en todos los medios. Estoy viendo que aquí incluso no hay distinción del resto de medios. Lo miro, bueno, hay algunos que reciben mucha publicidad, que ese es otro tema que podríamos hablar, institucional, que es la perversión máxima de la libertad de expresión, la publicidad institucional, de premiar y castigar a los medios cuando lo que se está premiando y castigando es a los ciudadanos. Y el dinero es público, no es como decía Carmen Calvo, que no es de nadie, solo pensará ella que, a saber, pero el dinero público es de todos y hay que gastarlo con mucho cuidado y mucho respeto. Por ejemplo, el Heraldo de Linares tiene abiertos varios contenciosos a raíz de las elecciones últimas, porque sin necesidad de vivir de la publicidad institucional, que afortunadamente el Heraldo no vive, lo que nos parece un atropello a los ciudadanos y además una prevaricación es que se utilice el dinero público para con intereses partidistas, para premiar a los medios que te cantan las alabanzas y que te dan las palmas y que te jalean, y que cuando no gobierna el tuyo, pues también algunos de esos medios también cantan las alabanzas y jalean porque hay que vivir del dinero público. Pero, por ejemplo, igual que con el Partido Popular, hemos de decir que el Heraldo de Linares recibía muy poquito dinero de publicidad, mucho menos que medios incluso considerados progresistas, pero entendíamos que había que había que distribuir lo poco que había y tal. Pero es que directamente cuando llega el Partido Socialista, directamente anula a los medios que no son o afines o que no son palmeros, y al resto de medios, olvidándose de sus miles y miles de lectores como los del Heraldo, pues los marginan y los censuran directamente. Entonces, hecha esta salvedad, tenemos que decir que el tema de los altos cargos es algo parecido, el despilfarro en que se gasta el Partido Socialista de Castilla-La Mancha o la Junta de Castilla-La Mancha el dinero. Y es premiar siempre a los amigos. Han hecho una enmienda a una ley de presupuestos para que todos los altos cargos y cargos que pasen a partir de ahora, desde el 2007 en adelante, por la Junta de Castilla-La Mancha, tengan adquirida una condición de nivel a la vuelta a su puesto de trabajo del cargo que ostentaban cuando estaban en la Junta. Es decir, una persona de nivel C, D, H, I, J, K ejerce un cargo de libre designación o de un alto cargo de categoría A en la Junta, porque incluso ya hay algunos cargos de categoría que antes se necesitaba ser funcionario del grupo A y de oposición. Ahora ya el Partido Socialista ha eliminado esas trabas en la mayoría de los sitios, por ejemplo, lo de los delegados de Castilla-La Mancha. Acuérdate, José Luis, que con Cospedal se llamaban directores para exigir que el director provincial de Educación fuera un funcionario del Grupo A de oposición. Pues como el Partido Socialista no debe tener gente preparada de oposición del Grupo A, quitó esa condición y los llama delegados para que pueda ser pues cualquier persona que, con todos mis respetos a las ordenanzas de los institutos, una ordenanza pueda ser el director provincial de Educación, que no es el caso, pero pudiera ser, es decir, ordenando a los profesores, a los inspectores, tal, cosas que no son de su competencia ni conoce. Que en la política deberían ser siempre los mejor preparados. No sé si con la metáfora esta me explico. Sí. Entonces, a una persona que ha pasado por un cargo que se necesita una titulación A sin ser A, cuando dejes el alto cargo y vuelve a su trabajo, que es un D, un C, un H,
pues seguirá cobrando lo del A, los complementos del A. Es decir, dos compañeros de categoría D de la misma carrera, uno cobrará 10.000, 20.000 euros más que el otro solo porque ha sido alto cargo, de haber disfrutado de la carrera de alto cargo, la cual es una injusticia para los funcionarios de carrera, para los funcionarios que estudian, que meten codos, que aprueban oposiciones sin enchufismo, y se beneficia a los de siempre, a los que llevan el carnet clavado en la boca, como pasa en la Diputación, como pasa en los ayuntamientos, que hemos pasado de sueldos de 20 y tantos mil euros en la época de Román en el ayuntamiento a 30 y tantos mil euros por el mismo cargo, o en la Diputación cargos que deberían ser llevados por licenciados profesionales, conocedores de amplias materias, derecho, economía, ingeniería, y son llevados por asesores del partido con unos sueldazos que no van a ver en su vida, en la vida privada, y además sin tener conocimiento de ello. ¿Qué es lo que pasa al final? Que esos asesores lo único que hacen es trabajar para el partido y le importa un huito los funcionarios y la Diputación, porque para eso están los funcionarios que van a hacer ese trabajo cobrando la mitad que el asesor, pero el que figura es el asesor, que es del partido, trabajando para el partido con sueldo de la institución que pagamos todos. En fin, todo esto lo desarrollas muy bien, evidentemente aquí en la conversación de tú a tú, pero por supuesto también todo esto lo podemos encontrar en el Heraldo, podemos acceder a ello. Vamos a ir finalizando la entrevista, pero no quiero que se nos quede en el tintero un tema que como que nos resulta lamentablemente más cercano a todos los habitantes de Guadalajara capital, de los pueblos del corredor e incluso de las localidades más pequeñas, que es el de la seguridad. Este año se ha hablado mucho de seguridad, o mejor dicho, de inseguridad en Guadalajara. Ha habido muchos y muy lamentables sucesos. ¿Te parece que pasemos un poquito revista a algunos de ellos solo por, no sé, dar unas pinceladas de cómo está el tema de seguridad aquí en Guadalajara? Pues sí, el tema de seguridad, o inseguridad mejor dicho, en la provincia de Guadalajara, desde Cantalojas hasta Azuqueca, desde Almoguera hasta Uceda, pasando por la capital, por Brihuega y demás, hay que reconocer que está muy mal. Que está muy mal porque se están cerrando cuarteles, se está recortando en guardias civiles, en policías, se está fiando todo un poco a la profesionalidad de los que hay ya, y cuando una persona tiene que hacer el trabajo de 5 no llega. Entonces no es normal que una provincia de Guadalajara, donde todo el aluvión de delincuencia de Madrid, Corredor de Henares, se viene para acá, porque qué fácil es robar en Peralejos de las Truchas, por ejemplo, o intentar secuestrar a una niña en Peralejos de las Truchas o en Cantalojas, o yo qué sé, por hablar de alguna manera un poco hipotética. Porque si no hay vigilancia, el primer cuartel está a 50-60 kilómetros y de que quieran enterarse o tal, o como vimos el caso de Ien de la Encina, con el asesinato hace unos años de esto. Ahora lo que está pasando es, tenemos el caso de la Miriam, asesinada en Villanueva de la Torre, tenemos el caso de la sentencia del Casar, donde una mujer mata a un hombre y como llevaba el estigma de maltratador, que habría que definir bien eso de la palabra maltratador, que ya es cualquier cosa en este país, por desgracia, porque una cosa es maltratar y que caiga todo el peso de la ley sobre esa persona, y otra cosa es una discusión entre una pareja, una pelea por celos de una pareja, y donde incluso en este caso del Casar se llevó la peor parte el hombre, ¿no? O de temas como el de Azuqueca de Henares, donde un jurado considera que matar a una persona a golpes a la salida de un bar solo merece 2 años y medio de cárcel, o absolver a la mujer esta del Casar después de haber matado de una bajaza a su novio, o... Estamos viviendo situaciones que no solo es la inseguridad de falta de medios. En Azuqueca de Henares, por ejemplo, entre el caso de los abusos sexuales, que destapó entre ellos el más gravísimo, el Heraldo de Henares el año pasado, con el tema de la niña hasta 12 años, que intentaron ocultar unos y otros y que incluso criminalizaron al Heraldo de Henares por publicarlo. Nosotros sabemos muy bien por qué criminalizaron al Heraldo, porque los agresores no eran quien el movimiento progre esperaba que fueran, blancos, heteros y a poder ser vestidos de uniforme, ¿no? Entonces, esa inseguridad que se vive en la calle, no la viven los políticos. Un político de la Diputación, del Ayuntamiento, de la subdelegación, con 48, 50.000 euros de sueldo, con un chale privado, con videocámaras, no tiene esa sensación. Pero vete al barrio de la estación de Azuqueca, vete a los barrios de la estación de Guadalajara, vete a las urbanizaciones en Umbría, en Cabanillas o en Uceda, y verás cómo la gente tiene miedo. La gente, en Villanueva de la Torre hay urbanizaciones y hay zonas donde la gente, los padres van a recoger a sus niñas por la noche para que no vuelvan solas. Y más después de lo que pasó con Miriam. Aunque afortunadamente se ha detenido a quien parece ser uno o el único detenido por su cruel y vil asesinato.
Pero no, la gente está muy cansada. En Villanueva de la Torre hubo manifestaciones también un poco porque se pensaba instalar un centro de menores inmigrantes no acompañados, que en Azuqueca de Henares hay numerosas denuncias por parte de la policía y de los vecinos de pequeños robos, hurtos, robos con violencia. Si eso no se pone coto, acabamos como la ley de la selva en Estados Unidos, con la gente portando armas por la calle, y eso no puede ser. El Estado tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos, porque si no, los ciudadanos, como ha pasado en Villanueva algunas veces, que han dado hasta vueltas con coches los vecinos, se van a terminar organizando. En fin. Y me gustaría decir, por cierto, Sí. que lo del tema ahora que se van a cumplir 30 años de la ley y 29 de la instauración del jurado, como conocedor profundamente del mundo del derecho, pienso que soy enemigo. Soy enemigo del jurado popular. del jurado popular. Hace un par de años ya criticamos duramente que un pequeño delincuente yonki estaba en el momento equivocado, en el sitio equivocado, y recibió un tiro por la espalda cuando huía de la Guardia Civil, y aquel Guardia Civil fue absuelto por un jurado. Ahora la chiquita esta que ha matado a su novio yonki porque decía que le tenía miedo cuando le pegó una puñalada y que le atravesó el corazón, pues miedo de qué, si tenía más lesiones de la pelea que ella, ¿no? Entonces hay cosas que no entendemos. Desde el caso Baninkov, donde por indicios la exnovia de la madre fue condenada a 18 o 20 años de cárcel y se comió 2 hasta que apareció el verdadero culpable. No, yo quiero que a mí me juzgue un juez, un tribunal profesional, sea inocente o culpable, que la gente dice, si soy inocente, un juez profesional, y si soy culpable, un jurado. No, yo siempre un juez profesional, porque va a valorar las pruebas, no se va a dejar llevar por abogados demagogos, por abogados charlatanes, por pruebas indiciarias, por los medios de comunicación. Yo siempre quiero, y en Guadalajara tenemos 2 casos muy graves, que ha sido ese, el de la Guardia Civil que fue absuelto, el del Guardia Civil que fue absuelto después de pegarle un tiro por la espalda a un chaval que huía, y el de la chica esta que ha sido absuelta después de pegarle una cuchillada a su novio. Yo creo que esos casos no deben quedar impunes nunca, independientemente que respete la resolución judicial final. ¿Te parece que terminamos la entrevista con un tema más amable, como es el del cumpleaños, el del 10º aniversario de El Heraldo de Henares? Felicidades por lo que te toca, por lo que me toca a mí también. Sí, por supuesto. y oye, echando una retrospectiva, ¿no?, a estos 10 años, ¿cómo se ha desarrollado? Bueno, cumplimos 10 años el 1 de marzo de este año. Lo que pasa es que yo soy de poco de onomásticas, poco de... hay gente que le gusta hacer fiestas, celebrarlo, pagar hoteles, poner grandes banners y grandes... No, nosotros, yo en alguna comida que hemos tenido todos los colaboradores, en el Heraldo lo he dicho, os he felicitado, porque sin todos vosotros no habría Heraldo, yo sería imposible que lo hiciera solo. Entonces, son 10 años donde Guadalajara ganó en pluralidad. El que tenga un medio que no dependa de la publicidad, que tenga un medio donde diga, el Heraldo de Henares ha dado exclusivas muchísimas. Algunas políticas que duelen y que han dolido a muchos, no solo imputaciones de uno a otro, porque hemos dado exclusivas de imputaciones por debellido, por estafa, de Juan Pablo Sánchez por prevaricación, de Alejandro Ruiz de Ciudadanos por otra cosa. Quiero decir que a nosotros no nos para, a la hora de decir la verdad, que sea de un partido o de otro, PP, PSOE, Ciudadanos, UPyD, también hemos dado exclusivas de imputaciones. Pero luego siempre vamos buscando el tema cultural, el tema social, el tema económico, que la gente vea que hay posibilidad de avanzar, que hay vida más allá de la política. De hecho, la gente es sabia. Una noticia política puede tener 100, 200 visitas. Una noticia de sucesos o social o de economía y empleo, de una huelga de tal, puede tener miles de visitas. La gente es sabia y nosotros queremos que la gente vea que con nosotros, con el Heraldo de Henares, tiene una opción diferente para leer y seguir las noticias, y de que hay vida más allá de la política. Aparte de los editoriales y las opiniones, que eso es otra. La información tiene que ser pura y dura, estricta y rigurosa. Y es lo que hacemos y lo que pretendemos. Intuyo que la línea, ya no te digo para los para los siguientes años, sino para las siguientes décadas, que espero que dure el Heraldo de Henares, va a ser la misma, ¿no? Esta información independiente y liberal. Y liberal. Y liberal, ¿por qué? Porque, como decía Locke, o como decía Stuart Mill, el individuo por encima de todo y ante el magistrado, es decir, ante el presidente, ante el político, solo tiene que dar explicaciones de sus actos, pero no de su fe ni de sus creencias. Es decir, yo no tengo por qué disculparme ante un partido político otro de lo que creo, sino de si pago impuestos, no pago impuestos, o de eso.
Y como decía esta canción que también has elegido hoy, aprovechando que se ha muerto este compañero periodista, profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de Cuenca y cantautor de los años 70, de cuando algunos que estábamos creciendo y entrando en el mundo periodístico, y cuando había libertad de verdad y cuando un partido de verdad, pues Rogelio Pachi Andrión decía en esta canción, decía: vuelvo con la misma maleta que me fui. Ojalá muchos políticos pudieran decir, como Pachi Andrión, ahora que lo aprovechan y lo utilizan, su imagen al morir, pudieran decir cuando terminan la política: vuelvo con la misma maleta con la que salí. Muchísimas gracias, Roberto Mangas, director del Heraldo de Henares, y nos quedamos escuchando a Pachi Andrión. Espero que no tenga que pasar otro año para que vengas por aquí a hablar con nosotros en Es la Mañana de Guadalajara. Seguro que no, ya verás. Venga, que no. gracias. Pediré un favor para que esa noche duermas un poco mejor.